Nasir, un maestro jubilado de 75 años, se sentó en el porche de su modesta casa en Karachi, mirando el amanecer. Durante años, su vida había sido un torbellino de clases, reuniones con padres y noches largas corrigiendo exámenes. Pero tras jubilarse, sus días se volvieron desordenados. Se quedaba despierto hasta la medianoche viendo televisión y dormía hasta tarde, sintiéndose agotado y sin rumbo. Un día, mientras leía un artículo sobre personas que vivían más de 100 años, descubrió que muchas compartían una rutina simple pero poderosa: mantener un horario constante para dormir y despertar. Intrigado, Nasir decidió probarlo. Quería vivir no solo más tiempo, sino mejor, con claridad y energía. Al principio, el cambio fue un desafío. Nasir estaba acostumbrado a trasnochar y su cuerpo se resistía a acostarse a las 10 de la noche. Las primeras semanas se despertaba cansado, mirando el reloj a las 6 de la mañana con frustración. Pero no se rindió. Comenzó a crear pequeños rituales para facilitar la transición. Tomaba un vaso de leche tibia antes de dormir y dejaba las cortinas abiertas para que la luz del sol lo despertara. También empezó a salir a caminar cada mañana, sintiendo el aire fresco en su rostro. Estas caminatas se convirtieron en su momento favorito del día, un espacio para pensar y planificar. Con el tiempo, Nasir notó algo sorprendente. Su cuerpo comenzó a adaptarse. Dormir y despertar a la misma hora le dio una sensación de calma que no había sentido en años. Su mente estaba más clara y sus dolores de cabeza, que antes eran frecuentes, disminuyeron. Incluso su presión arterial, que su médico había estado monitoreando, se estabilizó. «Es como si mi cuerpo supiera qué esperar», pensó una mañana mientras preparaba el té. Esta rutina no solo mejoró su salud física, también le dio una estructura que hacía que cada día se sintiera significativo. Nasir decidió compartir su descubrimiento con su nieto, Ali, de 12 años, que lo visitaba los fines de semana. «Si quieres crecer fuerte, empieza por cuidar tus mañanas», le dijo, mientras caminaban juntos al parque. Ali, curioso, comenzó a imitar el horario de su abuelo, y pronto los dos compartían un ritual matutino: caminar, hablar y reír bajo el sol naciente. Este vínculo se convirtió en una fuente de alegría para Nasir, que sentía que no solo estaba cuidando su salud, sino también dejando un legado para su familia. La rutina de Nasir también tuvo un impacto en su comunidad. Sus vecinos notaron su energía renovada y comenzaron a preguntarle su secreto. Él los invitaba a unirse a sus caminatas matutinas y pronto formaron un pequeño grupo que se reunía cada día al amanecer. Estas caminatas no solo fortalecieron su cuerpo, sino que también le dieron un sentido de pertenencia. Nasir se dio cuenta de que una rutina tan simple como dormir y despertar a la misma hora podía transformar no solo su salud, sino también su vida social y emocional. A los pocos meses, Nasir se sentía más joven, más alerta, como si hubiera encontrado una fuente secreta de vitalidad. Su casa, antes un lugar de caos nocturno, ahora era un refugio de orden y calma. Cada mañana, al abrir los ojos con la luz del sol, sentía gratitud por la promesa que se había hecho a sí mismo. No era solo una cuestión de vivir más, era vivir con propósito. Nasir sabía que esta rutina, tan humilde pero poderosa, era el primer paso hacia una vida más larga y plena, un regalo que podía compartir con quienes amaba. Sara, una viuda de 70 años, estaba sentada en su cocina en 1500 en Islamabad, mirando una pila de platos vacíos. Durante años había seguido la costumbre de terminar todo lo que había en su plato, una lección de su infancia que se convirtió en hábito. Pero tras una visita al médico, donde le advirtieron sobre su aumento de peso y niveles elevados de azúcar en la sangre, Sara supo que necesitaba un cambio. Había leído sobre el concepto de Hara Hachibu, la práctica de comer hasta estar un 80% llena, común entre quienes vivían más de 100 años. Decidida a mejorar su salud, Sara se propuso escuchar a su cuerpo y transformar su relación con la comida. Al principio, fue un desafío. Sara estaba acostumbrada a comer rápido, llenando su plato con porciones generosas de arroz, curry y dulces. Detenerse antes de sentirse llena le parecía antinatural. Las primeras comidas fueron una lucha.
Su mente le decía que dejara comida en el plato, pero su hábito gritaba lo contrario. Para ayudarse, comenzó a usar platos más pequeños y a comer más despacio, saboreando cada bocado. También dejaba la cuchara entre bocados, dándole tiempo a su estómago para enviarle señales de saciedad. No se trata de privarme, se decía, se trata de cuidarme. Con el tiempo, Sara aprendió a reconocer el momento en que su hambre se desvanecía. Dejar unas pocas cucharadas en el plato se convirtió en un acto de respeto hacia su cuerpo. Notó que se sentía más ligera, menos hinchada, y que su energía duraba más durante el día. Su digestión mejoró, y las molestias estomacales que antes la acompañaban desaparecieron. En una revisión médica, su doctor quedó sorprendido. Su azúcar en la sangre estaba bajo control, y había perdido peso sin seguir una dieta estricta. Es como si mi cuerpo estuviera agradecido, pensó Sara. Este cambio también transformó su rutina diaria. Sara comenzó a disfrutar cocinar, experimentando con recetas más ligeras, ensaladas con hierbas frescas, sopas de lentejas, frutas de temporada. Cada comida era una oportunidad para nutrirse con intención. Invitó a sus vecinas a unirse a ella, formando un pequeño grupo de cocina donde compartían ideas para comidas saludables. Estas reuniones no solo eran sobre comida, eran momentos de risas y conexión. Sara se dio cuenta de que comer menos no significaba sacrificar el placer, sino encontrarlo en la calidad y la compañía. Su familia también notó el cambio. Durante una visita, su hijo menor comentó: «Mamá, tienes más energía que antes». Sara sonrió. «Es porque estoy escuchando a mi cuerpo», respondió. Esta nueva conciencia le dio una sensación de control que no había sentido en 1900 años. No se trataba de restricciones, sino de libertad. La libertad de elegir lo que su cuerpo necesitaba. Sara comenzó a compartir sus recetas con sus nietos, enseñándoles a cocinar con amor y moderación. Estas lecciones se convirtieron en un vínculo especial, un legado de cuidado propio. Un día, mientras preparaba un plato de verduras, Sara reflexionó sobre su viaje. Comer hasta el 80% no era solo una práctica alimenticia, era una filosofía de vida. Le enseñó a detenerse, a escuchar, a valorar lo suficiente en lugar de buscar el exceso. Su cocina, llena de aromas y colores, era un reflejo de su nueva vitalidad. Sara no solo estaba cuidando su salud, estaba viviendo con propósito, demostrando que un cambio tan simple como comer con atención podía abrir la puerta a una vida más larga y plena. Rahim, un hombre de 82 años, vivía solo en 1960, su pequeño apartamento en Rawalpindi. Desde que perdió a su esposa hacía 3 años, su mundo se había reducido a las 4 paredes de su hogar. La soledad lo envolvía, y aunque sus hijos lo llamaban regularmente, sentía que su vida carecía de color. Una mañana, mientras tomaba té en su balcón, vio a un grupo de vecinos charlando animadamente. Recordó un artículo sobre cómo las personas que vivían más de 100 años mantenían conexiones significativas. Decidido a salir de su aislamiento, Rahim resolvió construir relaciones que le devolvieran la chispa a su vida. El primer paso fue difícil. Rahim era reservado por naturaleza, y tras años de soledad, acercarse a los demás le parecía intimidante. Sin embargo, un día vio un anuncio de un grupo de café semanal en el centro comunitario. Con el corazón latiendo rápido, decidió asistir. Las primeras reuniones fueron incómodas. Se sentaba en silencio, escuchando las historias de los demás sin atreverse a hablar. Pero poco a poco, la calidez de las conversaciones lo envolvió. Compartió una anécdota sobre su juventud, y las risas de los demás lo hicieron sentir visto, por primera vez en mucho tiempo. Estas reuniones se convirtieron en el punto culminante de su semana. Rahim comenzó a abrirse, contando historias de su vida como comerciante, sus viajes con su esposa, y hasta sus chistes malos que hacían reír a todos. Cada conversación era como un bálsamo para su corazón. Notó que su estrés disminuía, y las noches de insomnio eran menos frecuentes. La ciencia detrás de esto era clara. Las conexiones humanas reducían el cortisol, mejoraban la presión arterial y fortalecían el sistema inmunológico. Pero para Rahim era más simple. Se sentía vivo de nuevo. Inspirado, Rahim decidió dar un paso más.
Siempre le había gustado la jardinería, así que propuso a sus vecinos crear un pequeño jardín comunitario. Juntos, plantaron flores y hierbas, transformando un terreno vacío en un espacio lleno de vida. Cada tarde, mientras regaban las plantas, compartían risas y preocupaciones. Rahim encontró un propósito en estas conexiones. No solo estaba cultivando flores, estaba cultivando amistades. Una vecina le dijo: «Rahim, este jardín nos ha unido a todos, pero tú eres su corazón». Esas palabras lo llenaron de orgullo. Familia también notó el cambio. Durante una visita, su hija comentó: «Papá, tienes un brillo que no veía desde hace años». Rahim sonrió. «No estoy solo estoy eligiendo con quién compartir mi tiempo», respondió. Las reuniones de café y el jardín le dieron una red de apoyo que lo hacía sentir valorado. Incluso comenzó a escribir cartas a sus nietos, contándoles historias de su vida y del jardín, fortaleciendo su vínculo a pesar de la distancia. Una noche, mientras miraba las flores bajo la luz de la luna, Rahim reflexionó sobre su viaje. La soledad, que una vez lo aplastó, ahora era un recuerdo lejano. Las relaciones que había construido no solo llenaban su tiempo, llenaban su corazón. Su apartamento, antes silencioso, ahora resonaba con las risas de sus amigos y los ecos de sus conversaciones. Rahim entendió que los lazos humanos eran tan vitales como el aire que respiraba. Al invertir en ellos, no solo estaba alargando su vida, estaba haciéndola más rica, más cálida, más plena. Carl, un tendero jubilado de 85 años, vivía en un pequeño apartamento en Multan. Durante años, su vida había estado llena de actividad, manejando su tienda, atendiendo clientes y recordando cada detalle de su inventario. Pero tras jubilarse, notó que su memoria comenzaba a fallar. Olvidaba nombres, fechas, incluso dónde dejaba sus gafas. Una tarde, mientras leía el periódico local, se topó con un artículo sobre cómo las personas que viven más de 100 años mantienen sus mentes activas a través del aprendizaje continuo. Inspirado, Carl decidió adoptar una rutina diaria de curiosidad para mantener su mente ágil y su vida vibrante. Al principio, el desafío fue intimidante. Carl decidió aprender Urdu, un idioma que siempre le había intrigado pero nunca había estudiado. Compró un libro de frases básicas y descargó una aplicación de aprendizaje. Las primeras semanas fueron frustrantes. Los sonidos nuevos y los guiones desconocidos lo hacían dudar de sí mismo. «¿A mi edad para qué?», pensó. Pero se negó a rendirse. Dedicó 30 minutos cada día a practicar vocabulario, escribir frases simples y escuchar grabaciones. También comenzó a resolver crucigramas en el periódico, anotando palabras nuevas en un cuaderno que llevaba consigo. Con el tiempo, Carl notó un cambio. Su mente se sentía más clara, como si hubiera despertado de un letargo. Recordar palabras en Urdu se convirtió en un juego, y resolver puzzles le dio una satisfacción que no había sentido en años. Decidió unirse a un grupo de estudio en la biblioteca local, donde personas de su edad compartían su amor por el aprendizaje. Allí, debatían sobre libros, historia y hasta política, riendo y desafiándose mutuamente. Carl descubrió que mantener su cerebro activo no solo mejoraba su memoria, también lo hacía sentir más conectado con el mundo. Esta rutina de aprendizaje se extendió a otros aspectos de su vida. Carl comenzó a leer sobre jardinería, inspirado por un vecino que le enseñó a cuidar plantas. Plantó un pequeño huerto de hierbas en su balcón, y cada nueva hoja era una victoria. También empezó a jugar ajedrez con su nieto, que lo visitaba los fines de semana. Aunque a veces perdía, las partidas lo hacían reír y pensar estratégicamente. «Mi cerebro es como un músculo», le dijo a su nieto. «Si no lo uso se debilita». Estas actividades no solo fortalecieron su mente, le dieron un propósito renovado. Un día, Carl decidió escribir un pequeño libro de memorias para sus nietos, lleno de historias de su tienda y lecciones de vida. Trabajaba en él cada noche, recordando detalles que creía olvidados. Este proyecto se convirtió en su manera de dejar un legado, una prueba de que nunca era tarde para crecer.
Sus nietos, fascinados, leían sus borradores y le hacían preguntas, fortaleciendo su vínculo. Carl se dio cuenta de que mantener su mente activa no solo lo mantenía joven, lo conectaba con las generaciones futuras. En una reunión familiar, Carl compartió una frase en urdu que había aprendido. Zindagi sikne ka safar hai. La vida es un viaje de aprendizaje. Todos rieron, impresionados por su entusiasmo. Su apartamento, lleno de libros, cuadernos y plantas, era un reflejo de su curiosidad insaciable. Carl entendió que mantener su mente activa no era solo una rutina, era una forma de vivir con alegría y propósito. Cada día que aprendía algo, nuevo era un día que se sentía vivo, demostrando que la edad no era una barrera para crecer.